Era el verano de 2021 cuando mi familia decidió aventurarse a la Laguna del Cóndor, en lo alto de la cordillera de los Andes, cerca de un pueblo recóndito en Perú. Si alguna vez han estado allí, saben que es un lugar que te quita el aliento. El agua es tan azul y quieta que parece un espejo, rodeada de picos imponentes y bosques de neblina que se pierden en el infinito. Esta región está empapada de historias antiguas, de los incas y las culturas previas, y los senderos que serpentean por la montaña han sido transitados por chamanes y arrieros durante siglos. Una tarde, decidimos recorrer uno de esos caminos ancestrales. El cielo estaba encapotado, muy gris, y todo se sentía silencioso y denso. No era una tormenta inminente, pero tampoco había sol. Y los montes, que usualmente inspiran reverencia, se sentían extrañamente hostiles ese día. Debo confesar que no soy la persona más atlética. Además, sufro de asma. Así que, cuando hacemos senderismo, siempre terminamos rezagados. Ese día no fue diferente. Mis padres, mis hermanos y un par de amigos de la familia iban más adelante, charlando a su ritmo habitual mientras yo intentaba mantener una marcha más pausada. No estaba tan atrás, pero sí lo suficiente para que sus voces se hubieran diluido en el murmullo general del bosque. A mitad del ascenso, justo cuando el sendero empezaba a rodear un peñasco, escuché la voz de mi hermana. Gritó mi nombre de pila completo, no el diminutivo cariñoso con el que me llama desde que era un bebé, sino mi nombre formal. Y el grito no vino del sendero frente a mí. Vino del bosque, a un lado del camino. El sonido me detuvo en seco. No sonaba juguetón ni casual. Sonaba urgente, casi desesperado, como si me necesitara. Por una fracción de segundo, mi cuerpo se preparó para responder, para empujar la maleza y encontrarla. Pero algo me paralizó. Mi hermana no es imprudente. Ella nunca se desviaría de un sendero marcado, menos aún en un bosque que no conoce, ni siquiera en una emergencia. Y la voz, cuanto más pensaba en ella, más me parecía que no sonaba exactamente bien. Era muy parecida, lo suficientemente cerca para engañarme al principio. Pero había algo hueco en el sonido, como una impresión perfecta a la que le faltaba una pizca de alma. Mi corazón latía con fuerza cuando por fin alcancé al resto de la familia. Estaban todos agrupados junto a una cascada más adelante, sentados en las rocas, tomando fotos y riendo. Mi hermana estaba allí, tranquila y segura, hablando con mi papá como si hubiera estado en ese lugar todo el tiempo. Le pregunté si me había llamado. Ella simplemente dijo que no y se encogió de hombros. No se había separado del camino ni había gritado nada. No dije mucho más, pero no pude sacudirme esa sensación opresiva. Si me hubiera salido de aquel sendero ese día, si hubiera ido tras aquello que me llamaba, creo que no habría regresado jamás. Nunca he vuelto a ese camino, y honestamente, no creo que lo haga. No sé qué gritó mi nombre en esos montes, pero no era mi hermana. Si alguien conoce el folclore andino, especialmente sobre el supay o cualquier otra criatura que imite voces para extraviar a la gente en la altura, me encantaría leer sus ideas. Sigo sin tener una explicación, pero aprendí una lección. Nunca confíes en la montaña cuando algo dentro de ella pronuncia tu nombre. La ruta de Choquequirao en Perú no es una caminata inca común. Es un sendero más tranquilo, menos famoso, que lleva a un imponente conjunto de ruinas incas engullidas por el bosque de neblina. No está ni cerca del desarrollo turístico de Machu Picchu o de la ruta de Salcantay. Hay menos refugios, menos puestos de control y menos gente en general. Y de alguna manera, ese es su gran atractivo. Naturaleza pura y aislamiento casi total. Pero también significa que, cuando las cosas salen mal, salen terriblemente mal. La primera noche, después de un agotador día de zigzags empinados y una humedad que me caló hasta los huesos,
Tuve la suerte de toparme con un campesino local que me permitió armar mi tienda en su terreno. Incluso me ofreció agua, un sitio para cocinar y, un lujo insólito en ese camino, algo de electricidad. Esa tarde, coincidí con otros dos viajeros, un chico y una chica de veintitantos, ambos con pinta de mochileros curtidos. Me contaron que se habían conocido en Bolivia y decidieron hacer la caminata juntos. Se les veía contentos, compartiendo comida e historias conmigo mientras cocinábamos y veíamos el sol desaparecer detrás de los picos. Nos acostamos temprano, con la idea de levantarnos antes del amanecer para cruzar el siguiente paso antes de que el calor apretara. Yo estaba agotado y me desperté, quizás solo media hora después, con el sonido de gritos intensos. No eran de un animal, ni siquiera parecían gritos de dolor. Era puro, incontrolable y crudo terror. Me arrastré fuera de mi tienda, descalzo y medio dormido. El chico que cenó conmigo estaba convulsionando en el barro, vomitando violentamente y gritando tan fuerte que casi se ahogaba. La chica sollozaba y estaba en pánico. El campesino y su familia lo rodeaban con mantas, cubetas de agua y lo que parecían ser remedios caseros. No entendía lo que decían. Mi español no era lo suficientemente bueno. Solo captaba fragmentos. Veneno, picadura, no respira. Comió algo en mal estado. Lo picó algo. Esa zona está plagada de bichos peligrosos, desde arañas hasta avispas cazadoras de tarántulas. Además, muchos agricultores locales fumigan sus cultivos con pesticidas potentes. Podría haber sido cualquier cosa. Después de media hora de caos, los gritos cesaron. Lo cargaron y se lo llevaron dentro de la casa del campesino. La chica, temblando y sollozando, lo siguió. La esposa del campesino me miró y me dijo que volviera a dormir. Lo intenté. Me quedé en mi tienda el resto de la noche, escuchando los gemidos y lamentos intermitentes que venían de la casa. Me preguntaba constantemente, ¿debería volver? ¿Podría ayudar? ¿Debería ir a buscar ayuda? Pero la ayuda estaba a 15 kilómetros montaña abajo. No me moví. No pude. En algún momento debí caer dormido, porque cuando abrí mi tienda con la primera luz del alba, todo había desaparecido. No había rastro de la tienda de la pareja, ni del campesino, ni su familia, ni sus animales. El patio parecía barrido y limpio. Solo el silencio, con la neblina rizándose sobre las colinas. Dejé algo de dinero en una roca donde había estado el área de cocina y me puse a caminar. Horas después, pasé por un pequeño caserío donde un grupo de ancianos estaba sentado afuera. Los hombres jugaban dominó. Les pregunté si sabían algo de lo ocurrido anoche. Un hombre, mascando hojas de coca y apenas levantando la vista, dijo con voz monótona: «Murió en la noche. Lo bajaron en el burro». Eso fue todo. Un hombre que gritó durante horas en un parche remoto de la selva, murió y fue sacado a lomos de un burro, envuelto en una manta. La chica no estaba por ninguna parte. Nunca supe su nombre. Todavía me pregunto si ella salió ilesa, si siguió caminando o si alguien vino a buscarla. Pienso en esa noche a menudo. No supe qué hacer. Tal vez no había nada que hacer. Tal vez ya era demasiado tarde. Pero aún recuerdo estar acostado allí, escuchándolo morir, sus últimos alientos en esta tierra, y luego haberme dormido durante parte de ello. Esa es la parte que me atormenta. Una vergüenza de una manera que no puedo explicar. La zona quita el aliento. El sendero es uno que recomendaría, pero es traicionero y está muy lejos de la ayuda. Si las cosas fallan allí arriba, no mejoran. Como regla general, tengan mucho cuidado en los caminos. Antes de empezar, un poco de contexto. Vivo en un valle alto en los Andes de Bolivia, en el corazón del altiplano. Esto significa que tenemos estaciones muy marcadas, una corta época de lluvias que da paso a meses de sequía, heladas intensas y noches largas donde las estrellas parecen cuchillos.
Esos meses de frío y oscuridad, donde la vida se aferra a la tierra, han hecho que mi gente sea, comprensiblemente, muy supersticiosa. Tenemos muchas historias para cuidarnos. Está el Yucumari, el oso de anteojos andino, que en los cuentos roba niños que se alejan de las casas. Está el espíritu de la Pachamama, Madre Tierra, que se enoja si la irrespetas, y el Apu, el espíritu de la montaña, que vigila desde los picos nevados. También está el Kuno, la personificación de la nieve y el frío, que espera debajo de los lagos de altura para ahogar a cualquier incauto. Mi historia comienza cuando tenía 16 años. Acababa de obtener mi licencia de caza menor y mi padre incluso me había regalado una escopeta por mi cumpleaños. Esto era muy importante para mí. Siempre había acompañado a mi padre, pero nunca había disparado a la presa yo mismo. Mi padre es el arriero nortino estereotípico. Sabe todo sobre el monte y puede soportar cualquier dificultad o clima con un humor macabro inquebrantable. Una vez, en el molino, se le atoraron los dedos en una sierra y la piel de su dedo medio se desprendió como si fuera la cáscara de un plátano. Se vendó él mismo rápidamente y siguió trabajando. No consideró ir al curandero o al hospital hasta casi 2 semanas después, cuando el hedor de los vendajes lo hacía insoportable. Al final, necesitó un injerto de piel y varias semanas de baja. Llegó el momento en que el sol solo se asomaba unas pocas horas por la mañana, y mi padre y yo hicimos el viaje hasta nuestra cabaña. Esto incluye 1 hora en camioneta y otra hora extra en una pequeña balsa. Verás, nuestra cabaña está en una zona tan remota que no hay caminos de acceso. La única manera de llegar es cruzando el río Bravo en el punto del Puerto Perdido. Esto significa que siempre sabemos quién está ahí, ya que la mayoría de la gente solo va los fines de semana cuando no hay feriados, y la balsa solo opera los viernes y domingos. Aún así, nunca hay más de un puñado de personas dispersas en un área más grande que mi ciudad natal. Esta vez, sin embargo, solo íbamos mi padre y yo en el viaje del viernes, así que sabía que estaríamos completamente solos durante el fin de semana. Al llegar a ese pequeño muelle de troncos cerca de la cabaña, pude respirar el aire fresco de la naturaleza virgen, que siempre calma el alma. Es como si dejaras todos tus problemas en casa, porque allá arriba son irrelevantes. En la cabaña, lo único que importa es estar seguro, abrigado y alimentado. Sacamos nuestra vieja moto de nieve que estaba estacionada cerca del muelle y recorrimos el corto trayecto hasta el refugio. Esa noche, la pasamos preparando trampas de lazo y la comida para el día siguiente. Mi padre contó historias antiguas de cuando iba de caza y compartimos un ceremonial trago de Singani puro. Dormí bien esa noche, como siempre lo hago cuando me envuelve la paz de la montaña. Salimos tarde a la mañana siguiente. Había nevado mucho y queríamos disfrutar de la calma, lo cual resultó ser un error. La clave es salir temprano para aprovechar al máximo las pocas horas de luz. Lo sabíamos, pero a veces solo quieres sentarte a tomar un desayuno tranquilo. Llegamos a la Labu, una especie de tienda cónica de invierno que habíamos armado ese verano junto a un lago, ahora congelado, y mi padre decidió que se quedaría allí tranquilamente, calentando el lugar para que, cuando yo regresara del cerro, hubiera comida y bebida caliente esperando. Yo había pasado mucho tiempo a solas por la zona, así que caminar por el monte solo nunca me incomodó, y no lo hace hasta el día de hoy. Comencé a subir el cerro que dominaba el lago. Fue difícil debido a la nieve profunda y a que no traje mis esquís. En su lugar, opté por unas raquetas viejas de la cabaña. Esto me hizo tardar mucho más de lo necesario para llegar al área donde sabía que encontraría vizcachas para cazar. Después de mucho esfuerzo llegué a la zona alta. Estaba llena de huellas y excrementos, pero desierta. Había nevado durante la noche y parte de la mañana, así que las huellas eran relativamente frescas. Sin embargo, no veía ni oía nada. Recorrí el bosquecillo de altura durante 1 hora sin rastro de vida. Fue entonces cuando noté el silencio. Es ese silencio ensordecedor que, según dicen los que tienen experiencias similares, precede a algo malo.
como si solo los animales supieran que tienen que irse. Por primera vez desde mi infancia, me sentí incómodo estando solo allí, pero claro, no iba a volver con las manos vacías ante mi padre, así que continué. Mientras caminaba, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera delatar otra forma de vida, recuerdo lo increíblemente fuertes que me parecían mis pasos. En ese momento, yo era un muchacho alto y delgado, de unos 70 kilos. Aunque caminaba lo más lento y controlado posible, la sensación de incomodidad se acercaba tanto que decidí tomar un breve descanso para recuperar la calma. Caminé de vuelta a un claro con vista al lago. Mis pasos parecieron aligerarse. Me sentí más relajado. Me senté en una roca. Comí la barra de chocolate que había traído y disfruté del sol en mi rostro, riéndome de mí mismo por asustarme con la nada. Fue entonces cuando escuché las pisadas que venían de la dirección de donde yo acababa de salir. Pisadas fuertes y pesadas, como las de un hombre adulto. Lo sé porque, como cualquiera puede decirte, el sonido de un bípedo caminando sobre dos pies es muy distinto al de criaturas de cuatro patas como las llamas o los pumas, especialmente en nieve profunda. Intenté gritar pensando inmediatamente que era mi padre, que había cambiado de opinión, pero no hubo respuesta. Me quedé sentado en la roca, observando la dirección de las pisadas mientras se acercaban. Grité varias veces más sin obtener réplica. Sintiéndome nuevamente incómodo, decidí sacar mi teléfono e intentar llamar a mi padre. En ese momento, vi un mensaje no leído de mi padre, entregado hacía 3 minutos. Café y almuerzo listos. Simultáneamente las pisadas se hicieron más fuertes, y supe que lo que sea que estuviera al otro extremo no era mi padre. Esto, sumado al saber que se suponía que éramos las únicas 2 personas en muchos kilómetros a la redonda, me hizo ponerme de pie de un salto. Agarré mi escopeta y huí de allí tan pronto como ajusté mis raquetas. Mientras me alejaba a toda prisa, pude oír que lo que sea que me estuviera siguiendo aceleraba el paso. Me di cuenta de que el sonido de mis propios pasos y lo que venía detrás estaban casi sincronizados. Apenas se notaba la diferencia cuando nuestros pies golpeaban el suelo. Comprendí entonces que esa cosa me había seguido desde que entré al bosquecillo, y era la causa de que mis pasos me parecieran anormalmente fuertes. Recuerdo intentar correr lo mejor que pude en nieve hasta la cadera, sin importarme que las ramas me azotaran el rostro frío, dejándome marcas rojas. Llegó un punto en el que el par de pisadas extras sonaba a no más de 2 metros detrás de mí. Sin embargo, cuando me giraba, no había nada. Me esforcé al máximo, y cuando finalmente logré llegar al lago congelado, al otro lado del labú, el par de pisadas extras simplemente se detuvo. Agotado por el kilómetro y pico de carrera en la nieve alta, llegué al refugio. Mi padre se mostró casi divertido por lo cansado que me veía. Me ofreció una taza de café caliente y me preguntó si había visto algo. No supe qué decir. Honestamente estaba avergonzado por lo que había pasado. Solo le dije que había visto muchas huellas, pero ninguna vizcacha. Sin embargo, en años posteriores, le he preguntado sobre esto y otros sucesos extraños en la zona, y la respuesta siempre ha sido más o menos la misma. No te preocupes por eso. Y no preguntes. Hay cosas que es mejor ignorar en el monte. He tenido varios encuentros cercanos en la naturaleza, suficientes para aprender que lo indómito no necesita ser sobrenatural para asustarte de muerte. A veces, la naturaleza basta y sobra. La primera vez que aprendí esto fue durante una travesía solitaria en el Parque Nacional Los Nevados, en Colombia. Había empacado de manera inteligente, o eso creía yo. Revisé el clima en la ciudad más cercana, allá abajo en el valle, y vi que las mínimas rondarían los 10 grados Celsius. Totalmente manejable, sobre todo porque planeaba quedarme en un refugio abierto a mitad de camino de la montaña. Lo que no tuve en cuenta es que la ciudad más cercana estaba a unos 2000 metros menos de altitud que el sitio donde yo dormiría.
Esa noche, el viento arreció con fuerza, la niebla se cerró, y a medianoche la temperatura había caído a menos de 0. Estaba envuelto en cada capa de ropa que poseía, acurrucado en una bolsa de dormir que no estaba diseñada para ese nivel de frío, tirado en un refugio con corriente, y solo una lona entre mi cuerpo y la noche andina. No dormí. Tiritaba, temblando toda la noche. Contaba mis respiraciones y rezaba para no tener que caminar al amanecer con los dedos congelados. Esa fue la noche en que me di cuenta de que la montaña no le importa. No le importa lo que diga tu aplicación del celular ni cuánto te costó tu equipo de expedición. Ella solo es. Y si te equivocas en sus dominios, ella te dará la lección personalmente. Pensé que esa había sido la noche más cruda de mi vida, donde estuve a punto de convertirme en una paleta humana. Creo que la gente no entiende el terror que se siente al pensar que vas a morir congelado.